nuestros hijos, soy papá también, ¿verdad? Parece que se enteran de esa forma, de cuánto, de qué cosas, qué pensamos acerca de la palabra y cuáles son nuestras más profundas convicciones, ¿verdad? Gran parte de esta generación de cristianos cree que para poder conocer a profundidad la palabra, seguramente tendría que ir a una montaña, internarse en un monte, esperar allí alguna iluminación medio especial, y al cabo de 3 años, 4 años, seguramente va a tener una idea de lo que Dios quiere, ¿verdad? Increíble cómo vivimos en un mundo hiperconectado, pero muy desinformado en lo que respecta a la palabra del Señor. Ese es un fenómeno muy llamativo, ¿verdad? Vivimos una saturación informativa, vivimos un tiempo en el que lo que deberíamos de conocer da la impresión de que nos llega de una forma totalmente deformada, ¿verdad? En materia de conocimiento de la palabra y lo que Dios realmente tiene para nuestra vida. Entonces, en esta noche yo quería, más que nada, poner un poco aquí en el Zoom mi corazón y unos quebrantos muy especiales que al mismo tiempo también me sirven como una orientación de parte del Señor a afinar ciertas cosas en mi vida, y espero que también sean de un gran desafío para vos, y pensar en cuál es la calidad de tu comunicación de la palabra de Dios, de lo que Dios está haciendo en tu vida para con la gente que te rodea. Si eso se pudiera lograr en esta noche, entonces misión cumplida. Y si esta noche dormís quebrantado, te acostás quebrantado o quebrantada, entonces yo creo que el mensaje habrá cumplido su propósito. Entonces quiero compartir con ustedes mi pantalla aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer. A ver. Compartir pantalla. Ustedes me van a decir si lo ven o no. ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto, perfecto. Ok. Yo le puse un título así preparado para glorificar a Dios. No hay mayor gloria para Dios que un ser humano pueda reconocer sus pecados, pueda darse cuenta que el único camino que conduce al Padre es Jesucristo y que no hay otro sacrificio que se pueda hacer que sea válido y que satisfaga la justicia de Dios, que es solamente lo que Cristo hizo. Mayor gloria que esa para Dios difícilmente haya, porque es el regreso de su creación a Él, que se alejó a causa de la caída y a causa del pecado. Y para que esto se pueda producir, necesariamente nosotros como creyentes tenemos que estar muy bien afinados. En primer lugar, tenemos que estar conscientes de cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Y qué es lo que necesita realmente el mundo. Si yo no entiendo eso, entonces cualquier cosa que yo haga va a ser urgente, pero nunca lo más importante. Y este es un tiempo en el que la mayoría de los creyentes se pierden entre los detalles urgentes de la vida, ¿verdad? Con razón Pablo en algún momento dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Las cosas urgentes en la vida no se enredan. Las cosas urgentes en la vida no nos ayudan a avanzar como tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Y curiosamente, o llamativamente, esa palabra
enredo que utiliza el apóstol Pablo es una palabra muy interesante que se vuelve a repetir en una segunda oportunidad cuando dice que los soldados romanos entretejieron una corona para poner sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí la palabra es enkepletai, es entretejer, y entonces siempre es llamativo eso porque ¿qué parte del cuerpo afecta una corona? No es precisamente el codo, no afecta la muñeca, las manos, sino que afecta la cabeza, ¿verdad? Y Pablo cuando le dice a Timoteo, todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida, los enredos de la vida afectan la cabeza, no los pies o las manos, sino la cabeza. Pero es la cabeza la que mueve las manos, la que mueve los pies, ¿verdad? Y si andamos mal arriba, todo el resto está prácticamente desarticulado. Hay mucha carga de significación en eso que Pablo le dijo a Timoteo. Entonces, creo que nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios. La forma en que el creyente verdadero que entiende el propósito de Dios, la forma en que él glorifica a Dios es llevando un alma a los pies de Cristo. Para hacer eso, necesitamos estar bien preparados, ¿verdad? Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, hay un texto interesante. Saúl había muerto, su ejército comenzó a desbandarse y gran parte de los integrantes del ejército de Saúl estaban migrando y se estaban pasando a las filas de David. Y entonces un grupo de estos que estaban pasando al ejército de David, o al ejército de formación de David, dice que eran los hijos de Isaacar. Y si vos lees en el Primera de Crónicas 12, vas a encontrar que se mencionan a grupos de familias y cada uno de estos integrantes eran especialistas en algo. Especialistas con ciertas destrezas especiales y que integraban el gran ejército de Saúl en ese tiempo, ¿verdad? Y de los hijos de Isaacar, dice que habían 200 principales. Y se da unas características de estos 200, que eran, dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Si nosotros nos ponemos a analizar bien este texto, nos damos cuenta de varios rasgos de estos hijos de la familia de Isaacar. No eran de segunda línea. Estos hombres no eran seguidores, eran líderes. Pero da la impresión, así cuando leemos el texto, de que no eran precisamente los de armas tomar y salir a la primera línea de batalla allá al frente y decapitar gente, ¿verdad? No, en medio de una guerra, una acción violenta, sino la característica principal de estos hombres era la habilidad de poder leer las situaciones, las circunstancias, los momentos. ¿Por qué sucedió algo? ¿Por qué dejó de suceder otra cosa? Y ver la correlación de hechos que hay entre esos dos puntos, ¿verdad? Cosas que suceden, cosas que dejan de suceder, o cosas que debían de haber sucedido y no sucedieron, o sucedió algo, pero no sucedió de la forma en que a lo mejor estaba previsto. Estos 200 tenían la habilidad de poder conectar las cosas y darle una interpretación. Estos 200 eran la CIA, eran el servicio de inteligencia de Israel, eran los del servicio del Mossad israelí, ¿verdad? Una vez leí un artículo donde decía que existen en las fuerzas especiales israelíes agentes tan entrenados que son llevados en un jeep en medio del desierto de noche y son soltados en ese lugar.
a pie, con agua suficiente, alimentación necesaria como para sobrevivir en medio de la nada. Y estos hombres son dejados allí. Normalmente van de dos en dos, equipos de tecnología necesario como para poder reportar información. Y estos hombres tienen la habilidad de rastrear la presencia del enemigo. Lo único que ellos hacen es leer el terreno. Al cabo de una semana, un jeep va de vuelta al desierto a un punto de encuentro, suben al jeep y regresan. Lo único que hacen es observar, analizar el campo, el ambiente, las circunstancias, movimientos del enemigo, y al volver tienen un mapeo completo que les permite prever qué es lo que podría llegar a acontecer. Y toda esta información capturada, toda esta información relevada, sirve al ejército, vamos a decir, más grande, de tal forma que puedan planificar los movimientos. Los hijos de Isaacar tenían estas habilidades. Hechos capítulo 30, capítulo 8, versículo 30. Perdón. Ese era el texto de Salmos. 8, ¿alguien puede leer 8:30 de Hechos? 8:30 de Hechos. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Esa es una pregunta muy pertinente, una pregunta muy actual para cada uno de nosotros. La pregunta de Felipe creo que tiene que resonar con más fuerza hoy en día, en tu corazón y en mi corazón. Porque la pregunta de Felipe pone de manifiesto de que aunque vos, teniendo en tus manos la misma palabra de Dios incuestionable, es muy posible que no entiendas lo que estés leyendo. Que yo tenga en mis manos la palabra del Señor y que, teniendo aún lo más valioso en este mundo, no tenga la capacidad de comprender lo que esté leyendo. Es lo que le pasó a este eunuco, ¿verdad? Es lo que le pasó. Tristemente, él tenía algo muy valioso. Tristemente tenía algo incomparable como es la palabra del Señor. Sin embargo, no tenía la capacidad de poder entender lo que decía. Leía, hasta podríamos arriesgar a decir que se habrá memorizado ese mismo texto de Isaías que estaba leyendo, ¿verdad? Por amor al libro, pero era incapaz de poder interpretarlo. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Ese es el Salmo 119, 126. Y ese es un salmo que nos conecta con la realidad actual. Un salmo que nos tiene que llevar a pensar y a mirar cómo está el ambiente actual y de cuánta necesidad hay, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Interesante cómo Pablo, lo que Pablo le sugiere a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Yo creo que esta sugerencia de parte de Pablo viene ya asumiendo de que había en Timoteo un hábito en cuanto a otras virtudes cristianas, ¿verdad? Como es el caso de la oración, como es el caso del servicio cristiano. Asumiendo que todo eso ya estaba en la base de su comportamiento, ahora Pablo
insiste con Timoteo en que él construya otro hábito. Y el hábito es el de la lectura. Paraguay tiene muy poco hábito a la lectura. No tenemos el apego a la lectura. Hay un nivel de analfabetismo funcional tremendo a nivel poblacional. Y yo no creo sinceramente que cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, el analfabetismo funcional termina. No, sinceramente no estoy convencido de eso. Yo creo que el analfabetismo funcional puede continuar a pesar de que yo conozca a Cristo como Salvador personal. El ocuparnos en la lectura lo que hace es construir nuestra cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Cosmos, mundo. Visión, la capacidad de entender. Mi cosmovisión es la forma en que yo entiendo el mundo. Y cuando hablo de mundo, hablo de la humanidad, hablo del sistema social, hablo del sistema político, hablo del sistema religioso, hablo del sistema cultural, hablo de la interacción entre los seres humanos. La lectura nos da la capacidad de poder entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos un libro, lo que hacemos realmente es meternos en el cerebro de la persona que escribió el libro. Cuando yo leo un libro, estoy mirando la realidad a través de los ojos de la persona que escribió ese libro. Y un libro, a mi modo de ver, muy humildemente, me sirve cuando me ayuda a pensar. Para mí una lectura es provechosa cuando me obliga a analizar la realidad de una manera en que yo no lo estaba viendo anteriormente. Y un libro, cuando empiezo a leer, no me impresiona a la entrada del primer capítulo. Y si de por allí yo pudiera anticipar cómo va a avanzar el tema que va a estar tocando el autor, honestamente para mí, ese libro reduce mi capacidad de atención. Mi interés por seguir leyendo se complica mucho. Y normalmente cierro el libro y tomo otro libro. Y cuando ese libro desafía mi interés y mi manera de entender las cosas, entonces cuando un libro me resulta interesante, lo devoro y se hace meritorio para que vuelva a leer el mismo libro. Generalmente no leo el mismo libro 2 veces. Pero hay libros, pocos libros, que se convierten en libros de cabecera. Entre tanto que voy, dice Pablo. Entre tanto que voy. Y yo creo que ese entre tanto que voy se le podría llegar también a relacionar con la espera que nosotros estamos teniendo de la venida del Señor. El mismo Señor Jesucristo te dice a vos y me dice a mí, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Por qué en la lectura? Y porque Dios no dejó su palabra en las nubes, no dejó su palabra en un ángel que viene a cada tanto y a recordarnos, ¿verdad? No, Él lo dejó por escrito. Utilizó el idioma y utilizó el recurso de la escritura humana para dejarnos su palabra. Y nosotros podemos reiterarnos sobre esa información infinita cantidad de veces, las veces que lo querramos. Nosotros no podemos exhortar ni enseñar si no tenemos lectura. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se puede exhortar? ¿Cómo yo puedo saber si estoy en lo correcto o no al exhortar si es que no tengo lectura? ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? La enseñanza. ¿Qué es lo que podrían los demás aprender de mí si yo no tengo el primer hábito construido, que es el hábito de la lectura? Ahora, el hábito de la lectura no solamente es
el comenzar y terminar un libro y archivarlo, comenzar y terminar otro libro y archivarlo. La capacidad de lectura, la construcción del hábito de la lectura, también nos ayuda a desarrollar el hábito de la comparación bibliográfica. Cuando yo leo un libro, me interesa algo, tomo otro libro más o menos relacionado con el mismo tema, mi conocimiento de ese tema que estoy leyendo se va ampliando, se va ensanchando y se va construyendo con más detalles. Y entonces puedo guardar en la memoria cuál es la posición de este autor, cuál es la posición de este otro autor y cuál sería una posición intermedia. A partir de ahí, mi cerebro va a tener la capacidad de armar un licuado y sacar mis propias conclusiones. Cuando leo, no solamente tengo que leer. Cuando leo, tengo que razonar. Y al razonar, allí tengo que sacar mi cuadernito de apuntes, día tal, hora tal, y anotar un resumen en 4 líneas o una página de lo que me llamó la atención de esa lectura. Todo esto implica y mucho más el ocúpate en la lectura, porque leer es retener. ¿Y para qué voy a retener? Para poder prepararme para glorificar a Dios. Cuando tengo que presentar defensa ante quien demande razón de la esperanza que hay en mí, yo tengo que tener la capacidad de sacar de mi mente lo que leí de una forma ordenada y comprensible para que la otra persona pueda comprender, entender lo que estoy tratando de comunicar. Muchas veces leemos, pero no tenemos la capacidad de explicar a los demás, ¿verdad?, lo que hemos leído. Eso se puede lograr mediante todo un trabajo bien disciplinado, un hábito. Leo, resumo, memorizo, repito. Leo, resumo, memorizo, repito. Porque cuando resumo algo que leí, lo resumo con mis palabras. Y lo que resumo con mis palabras se me queda mucho más rápido. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, y la exhortación y la enseñanza va a venir mucho más fácilmente. Mucho más fácilmente. Ahora, para que yo pueda exhortar a otros en base a lo que leí, mientras estoy leyendo, el Señor me exhorta a mí. Mientras estoy leyendo, el Señor me enseña a mí. Y después de terminar la lectura, tener mi resumen y semi-memorizados los puntos más importantes de esa lectura, entonces voy a tener la capacidad de compartir con él. Pablo le dijo a Timoteo: examinadlo todo, retened lo bueno. Yo creo que se hace muy complicado tener que retener lo bueno cuando no tengo la habilidad de examinar. Y aquí Pablo no le dijo a Timoteo: examina algunas cosas. Aquí Pablo le dijo a Timoteo: examinadlo todo. Ahora, hay cosas que de un golpe de vista ya sabemos si es bueno o si es malo. No hace falta tener que examinar algo que está mal para saber que está muy mal, ¿verdad? Pero hay otras cosas, y muchas, que necesitan ser examinadas en su anverso y en su reverso, de frente y de atrás. Y luego finalmente dice: retened lo bueno. Si yo no tengo la capacidad de examinar y de examinar todo, nunca voy a estar seguro si lo que retengo es bueno o es malo. Pero antes de hacer este trabajo de examinarlo todo y retener lo bueno, está el versículo anterior. Y ese versículo anterior dice así: no apaguéis al espíritu,
no menospreciéis las profecías. Ahora sí tiene sentido este mandato de Pablo de examinarlo todo y retener lo bueno. Porque para poder examinar algo y contrastar algo y finalmente retener lo que es bueno, yo tengo que tener un parámetro de medición. Tengo que comparar todo lo que estoy examinando contra algo. Y entonces Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Cuando yo me olvido de la Biblia, no tengo punto de referencia. Cuando yo no conozco la palabra, todo lo que estoy examinando me puede llegar a arrastrar, porque no voy a saber contra qué comparar. Todo el conocimiento humano es relativo. Las teorías, una vez comprobadas, se convierten en leyes. Pero de aquí a 15 años puede aparecer otro pensador que dice, esa ley que estuvo basada en tal teoría, a la luz de los nuevos descubrimientos encontramos que puede ser rebatido. Entonces, el conocimiento humano en general es muy movedizo. Lo único que no es movedizo, o movediza en la palabra, el único eje fijo es la palabra de Dios. Por eso Pablo, antes de decir examinarlo todo y retener lo bueno, mete este consejo y dice, no menospreciéis las profecías. Pablo no dice no despreciéis las profecías, sino que dice no menospreciéis. Alguien que va a la frontera, toma un vehículo robado que cuesta más de $80,000, lo mete al territorio nacional y lo vende en $35,000. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cometiendo el delito de reducción y eso está penado por cárcel, ¿verdad? No despreció el vehículo, simplemente lo redujo. Cuando yo no tomo la palabra con el valor que tiene y lo examino como corresponde para que se convierta en mi eje central de comparación, no estoy despreciando la Biblia, lo estoy menospreciando. No creo que haya creyente verdadero que desprecie la Biblia, pero sí hay muchos creyentes verdaderos que menosprecian la Biblia. Antes de ese mandato está el no apaguéis al Espíritu. ¿Y por qué pone ese orden de precedencia? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que dejarle más hacer al Espíritu Santo en nuestra vida. Le estorbamos muchas veces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de leer la palabra y nosotros nos encargamos de postergar. El Espíritu Santo pone un deseo ardiente de memorizar la palabra y nosotros lo dejamos para la semana que viene. Esta es una forma de apagar el empuje y el efecto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él continuamente, ¿qué es lo que hace? Y el Espíritu Santo continuamente produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nosotros estorbamos el trabajo que Él hace. Luego, no menospreciéis las profecías. Cuanto menos le estorbo al Espíritu, más preciada va a ser la Biblia para mí. Y cuanto más preciada es la Biblia para mí, voy a tener menos problema al examinar todo y tener la habilidad de retener lo bueno. Muchos creyentes hoy en día, con la saturación informativa que hay y de todos los colores, pretenden examinarlo todo bajo el riesgo de terminar desviándose hacia cualquier cosa que finalmente no saben por qué se desviaron. Primera de Timoteo 4:13. Increíble el hábito de lectura que tenía Pablo, ¿verdad? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros.
mayormente los pergaminos. Pablo tenía un hábito exquisito en la lectura y se nota que su formación, la construcción de su intelecto, la construcción de su conocimiento de la palabra, no se resintió en el tiempo de estar en la cárcel. Se nota que todo el ambiente que rodeaba a su prisión, y conste que estaba en la cárcel de Mamertine en Roma, ¿verdad? Y la cárcel de Mamertine era la cárcel política de Nerón. Cualquiera que iba a Mamertine tenía la plena seguridad de que no iba a salir con vida de ese lugar. Cualquiera que iba a Mamertine era depositado en un agujero en el suelo, y ese lugar estaba muy cerca del alcantarillado de la ciudad. Era el lugar por donde la cloaca de toda la ciudad de Roma y el sistema de desagüe pluvial era, vamos a decir, estaba muy cercano, muy directamente relacionado con esa cárcel. Pero sin embargo, Pablo se nota que no disminuyó en su hábito de preparación, ¿verdad? Y aquí pide Pablo dos cosas. Pide libros y pide pergaminos. La palabra libros, biblos, que son básicamente los papiros, que papiros podrían haber sido inclusive comentarios bíblicos, como el caso del Talmud, por ejemplo, es un comentario al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero pergaminos eran los libros más importantes. En la ciudad de Pérgamo era donde se fabricaban los famosos pergaminos. Y los pergaminos tenían una particularidad, eran muy caros. ¿Y por qué eran muy caros? Porque normalmente no estaban escritos sobre la hoja del papiro, sino que tenían un trabajo de pirograbado en cuero, de tal forma que el material se conserve mucho más tiempo. Por lo tanto, el tema de su costo era superior, ¿verdad? Los pergaminos eran utilizados para el escrito de la Biblia. Normalmente el Antiguo Testamento, la Biblia en general, estaba escrito en pergaminos. Y Pablo pide dos cosas. Pide una Biblia y pide un comentario a la Biblia. Pide la Biblia, pero pide también unos escritos que tengan relación con el estudio de la palabra. Si nosotros queremos ser personas preparadas para glorificar a Dios, tenemos que andar con la Biblia en primer lugar. Y en segundo lugar, buenos libros cristianos que nos ayuden a entender mejor la palabra del Señor. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Alguien me preguntó y me dijo, ¿cómo nosotros vamos a probar a los espíritus? Eso es como espiritismo, me dice. Y le digo, ¿un ser humano tiene o no tiene espíritu? Sí, claro que tiene espíritu. Bueno, la palabra del Señor se refiere a seres humanos, se refiere a personas que necesitan ser probadas, que no son muy evidentes en su comprensión. Hay mucha gente que dice, muchas personas dicen muchas cosas, inclusive en el ámbito de la iglesia. Muchos predicadores dicen muchas cosas, predican de diferentes temas, ¿verdad? Y aquí el apóstol San Juan hace un llamado: no creáis a todo espíritu. Bueno, el creyente también tiene espíritu, ¿verdad? Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo un creyente podría probar un espíritu? La única manera de probar un espíritu es por lo que dice.
El Señor Jesucristo fue tentado por un espíritu, ¿verdad? Pero lo que vos y yo hoy tenemos de ese encuentro entre Jesús de Nazaret y Satanás en el desierto es la palabra de Dios. La misma palabra que Jesucristo utilizó para aclararle las cosas a Satanás y para obligarlo a irse, es la misma palabra que vos y yo tenemos. Esa misma palabra hoy es utilizable, pero no lo podemos utilizar si lo conocemos a medias, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y en esa frase nos da a entender de qué tipo de espíritus se encuentra, o sea, está hablando el apóstol Juan. ¿Alguien puede leer Lucas 10, 25 al 29? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí es donde se cumple aquello del refrán de abrir la boca y meter la pata, ¿verdad? Nada más y nada menos que un intérprete de la ley. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue una pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Segundo, ¿cómo lees? Una cosa es lo que dice la ley. Otra cosa es cómo nosotros lo leemos, ¿verdad? Y entonces él se lució con el maestro, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y entonces recibió qué cosa de parte del Señor. Recibió el aplauso de parte de él. Bien has dicho. Bien has dicho. Respuesta correcta, ¿verdad? Y cuando estaba a punto de recibir el premio de parte del Señor, a punto de recibir el premio mayor, un viaje a Cancún, abrió la boca y metió la pata, ¿verdad? Allí se demostró que lo que él sabía de memoria nunca lo entendió. Si se hubiera callado, yo creo que si se hubiera callado hubiera pasado, bueno, el necio hasta cuando guarda silencio es pasado por sabio, dice. Y muchos creyentes somos así, muchos creyentes. Debemos reconocer. Tenemos el texto bíblico, pero leemos mal. Atender lo que este hombre le pregunta al Señor. Esta es una pregunta como para ponerlo contra un paredón y no puede ser. Le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Te puedes imaginar? Con razón el Señor le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Y cómo lees? Separó el Señor las dos cosas. Esto mismo es un llamado de atención para vos y para mí. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo lees? Y entonces esto propició el relato de parte del Señor de que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Y hay mucho aquí por detallar, pero al fin de cuentas, la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo termina esta parábola? Entonces, te pregunto, le dijo el Señor, para ti, te dijo, para ti,
¿quién era el prójimo del que cayó víctima de los ladrones? ¿Quién? Y otra vez, pregunta correcta, ¿verdad? El prójimo del que cayó víctima de los ladrones es aquel que fue movido a misericordia. Ve tú y haz lo mismo. Ahí encontró la respuesta de quién era el prójimo. Esa pregunta del intérprete de la ley, cuando le dice quién es mi prójimo, estaba buscando en un lugar equivocado. Estaba buscando en un lugar equivocado quién era el prójimo. El prójimo es él, que no estaba haciendo lo correcto con gente necesitada. A tu alrededor y a mi alrededor hay mucha gente necesitada. Mucha gente necesitada de entender lo que se supone que vos y yo entendemos perfectamente. La gente necesitada que estaba alrededor de este intérprete de la ley se moría en su necesidad. ¿Por qué? Porque él no sabía de que él era el prójimo de la gente necesitada. Y él seguía buscando al prójimo. Por eso le dijo al Señor, ¿y quién es el prójimo? Tengo el texto, ya sé que tengo que amar al prójimo, tengo mucho amor para amar al prójimo, pero no le puedo amar al prójimo porque hasta el momento no encontré todavía un prójimo. ¿Entiendes lo que lees? Te invito a que hagas esto. Deja de pensar con el cerebro ajeno. Busca tu propia visión de Dios. Tenemos una dependencia perjudicial de la gente. Muchos creyentes no creen que Dios puede hablarle a él o a ella personalmente y mostrarle una visión específica para su vida. Y terminan sus días siendo seguidores y no liderando nada. Cuando yo tenía la edad de la mayoría de los que están aquí, 18, 17, 18, no me contentaba con lo que me respondían. Me respondían y me daban información bíblica veraz, bíblica, al 100%. Pero yo decía, tiene que haber más en el fondo que lo que se me está diciendo. Entonces cuando leía un texto, yo encontraba que era un barril sin fondo en cuanto a contenido. Iba y preguntaba a alguien que estaba con quien siempre compartía y me daba una respuesta, pero me daba la impresión de que había mucho más detrás. Entonces me tomé el hábito de no gastar en un super pancho y ir a la librería y comprarme un libro sobre ese tema. Y me tomé la costumbre de subrayar. Y una vez terminado el libro, trataba de sacar un resumen yo con mis propias palabras y semi-memorizar las partes más importantes de ese libro. Entonces todo eso me sirvió para poder utilizarlo en un momento de conversar con alguien. Y la conversación con la gente que necesita escuchar un consejo, que necesita escuchar una vamos a decir, una explicación mejor, se volvió mucho más significativa y se volvió mucho más, vamos a decir, aprovechable que simplemente divagar sobre las cosas que la mayoría conoce. Esto es lo que se conoce como el lugar común. Tenemos que salir del lugar común. Hay muchos lugares comunes donde todo el mundo está. Todo el mundo sabe exactamente igual. Pero cuando yo salgo del lugar común, donde todo el mundo está acostumbrado a ir y todo el mundo sabe lo mismo, yo me convierto en un elemento que puede ayudar a construir mejor la vida espiritual de la gente. Empezando porque construye mi propia vida espiritual. Comienza conmigo, comienza contigo. Y después vas a ser de gran bendición para otras personas. Ahora sí está bien. 119, 126. Yo creo que es una cuestión que demanda
de, de nuestro tiempo demanda de una predisposición de parte de cada uno de nosotros. Esto no se construye de la noche a la mañana, es una cuestión de hábitos. Y cuando vos lográs entrar en este camino de la preparación personal, no vas a esperar a que llegue el domingo para escuchar un mensaje que te sirva en tu vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque te vas a convertir en un minero. Necesitamos mineros que se pongan un casco, que agarren un pico, una pala, el equipo, se pongan en la vía, en el riel, en la puerta de la cueva de la mina, tomen el carrito deslizable, lo empujen y bajen a las profundidades de la mina para encontrar los diamantes, ¿verdad? Así es la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando vos abrís la Biblia, estás en la puerta de la mina. Es en ese momento cuando tenés que ponerte un casco, agarrar tu pico de la hermenéutica, de la atención. Y no hace falta que entremos precisamente en unas terminologías académicas ni de seminarios. No. Tu hambre por la palabra, tus expectativas por saber lo que Dios te va a decir con medio versículo bíblico. Medio versículo bíblico. Muchas veces nos tragamos en lectura un capítulo entero. Y al día siguiente, cuando te preguntaron qué leíste, no te quedó nada. ¿Por qué? Porque no acostumbramos a entrar como un minero en las páginas de la palabra. El día que hagamos eso, vamos a salir con las huellas de que hemos estado en las profundidades. Mira cómo salen los mineros de una mina de carbón. Mira cómo salen los mineros de una excavación profunda. Cuando salís de las páginas de la Biblia, la gente que está a tu alrededor debe reconocer eso por tu vocabulario, por tus hábitos y por preguntarle, decime, ¿cuál es el último libro cristiano que leíste? ¿Cuándo? ¿Y qué título tiene? Es una cuestión de hábitos que glorifica a Dios y que te va a ayudar a ser mucho más incisivo, una verdadera punta de lanza. Y aparte de eso, la oportunidad de poder servirle al Señor en edificación para los hermanos en tu iglesia. Amén. Gracias, amado. Gracias por este tiempo. La palabra también ha sido de mucha bendición. Vamos a orar para cerrar esta parte. Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que nos has dado de escucharte, escuchar tu palabra, la enseñanza, Señor, y la necesidad de no solamente tener el hábito de la lectura, no solamente tener el hábito, Señor, de la meditación, sino generar también el hábito, Señor, de profundizar en ella, de ir más allá, Padre Celestial, de buscar más, de no conformarnos, Señor, con lo que tenemos o con lo que hacemos, sino cada día, Señor, profundizar más en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu palabra, en la lectura, en el estudio, en la investigación, Señor, en la lectura de libros también cristianos, de comentarios, de lecturas que nos permitan, Señor, también comparar y conocer más, Señor, distintos puntos que podemos aprender, Señor, y buscar, Señor, de forma personal un conocimiento de ti, Señor. Más allá de todo lo que podemos aprender y escuchar de otras personas, de otros testimonios, de otras enseñanzas, nosotros, Señor, buscar un propio conocimiento de ti, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros pueda tener ese deseo y esa hambre, Señor, de cada día conocerte más, profundizar más, Señor, y en la tarea, Señor, de hacerlo día a día, Señor, generar ese hábito en nuestras vidas, que también sea de bendición a la hora de transmitir eso que conocemos y aprendemos de ti, Señor. Te agradecemos por la vida de Amado, Señor, por su enseñanza, por su vida, por su ejemplo, por la bendición que también es para nosotros como iglesia, Señor,
en el ejercicio de la enseñanza de tu palabra, Padre Celestial. Oh Dios, rogamos que tú bendigas su vida, bendigas su familia, le guardes también en su viaje, en su retorno, y que tú puedas seguir utilizándole, Padre Celestial, en la enseñanza de tus verdades, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.